Y bienvenidas, mi nombre es Inés Bocanera y fui su formadora durante la sesión 2 que abordó temáticas relacionadas a las diversidades sexuales e identidades de género. Esta sesión 2 se da en el marco del módulo de la aplicación de la ley Micaela, que tiene que ver con introducir conceptos sobre perspectiva de género y prevención de violencia contra las mujeres. Para dar inicio a este taller virtual vamos a abordar aquellas ideas que se tienen entendidas como normales. Entonces vamos a abordar lo que tiene que ver con las ideas de lo normal. Esta normalidad se traduce en nuestra cotidianidad como aquello que es natural, histórico y que siempre fue así. Y desde esta idea juzgamos y valoramos positiva o negativamente a las personas y sus prácticas. También es necesario aclarar la presunción de heterosexualidad, es decir, nosotros asumimos como normal a la heterosexualidad, invisibilizando que existen otras formas de expresiones y orientaciones sexuales. Para ello vamos a introducirnos en los conceptos de orientación sexual, que es estos conceptos se terminaron de definir en Yogyakarta, en 2007, y se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o de un mismo género. Básicamente, la orientación sexual es la atracción sexoafectiva que una persona siente por otra. Y como dice el concepto, esto es indistinto si se refiere a personas del mismo sexo o uno diferente al suyo. La identidad de género responde a la pregunta de cómo me autopercibo y se refiere a la vivencia interna individual del género tal como cada persona la siente profundamente. Esto puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, y esto incluye la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Habiendo mencionado aquí las expresiones de género, vamos a introducir lo que se entiende por expresión de género, y es cómo hago visible esa identidad. La expresión de género responde a la manera en que las personas expresan una identidad de género a través de manera de vestirse, peinarse, elegir accesorios, indumentaria, y designa cómo nos leen los demás. Esto se relaciona con los estereotipos de género que fueron abordados en la sesión 1, es decir, cómo hay características que se consideran para lo femenino y características que se consideran para lo masculino, y cómo expresamos nuestro género a partir de eso. Si esto tiene que ver, si está relacionado con lo que se creen que son los estereotipos o no. Esta sigla es muy conocida y para eso vamos a desarrollar lo que significa cada una de estas letras y finalmente el signo más. A la vez, a medida que vayamos desarrollando cada una de las letras de esta sigla, vamos a ir relacionándolas con los conceptos que acabamos de introducir. Cuando hablamos de la L nos estamos refiriendo a personas lesbianas, que son mujeres que sienten una atracción sexoafectiva por personas del mismo sexo, es decir, por otras mujeres. Y cuando hablamos de personas gays, que es a lo que se refiere la letra G, hablamos de varones que sienten atracción sexoafectiva por otros varones. Cuando hablamos de la letra B, hablamos de las personas bisexuales. Las personas bisexuales son aquellas que tienen atracción sexoafectiva indistintamente por cualquiera de los géneros. No distinguen, por eso es que digo que es indistinto, simplemente hablan de una atracción emocional, lo cual lleva a una atracción sexoafectiva indistintamente por cualquiera de los géneros. Cuando hablamos de estas primeras tres siglas, nos estamos refiriendo específicamente a la orientación sexual.
Cuando nos introducimos en la letra T, vamos a entender dentro de esta letra T a las personas trans y a la vez cómo se derivan tres conceptos más que son personas travestis, transgénero y transexuales. Las personas travestis se refiere a la expresión de género, es decir, personas que teniendo una orientación sexual y una identidad de género pueden expresar su género de otra manera. Las personas transgénero son aquellas personas que tienen una identidad de género distinta a la asignada al momento de nacimiento y vivencian y se expresan de género de la misma manera, es decir, correspondiente a su identidad de género autopercibida. Por último están las personas transexuales, que son aquellas que también tienen una identidad de género diferente a la asignada en el momento de nacimiento, pero no solo vivencian y su expresión de género es acorde a esa identidad, sino que también han iniciado un proceso de transformación que tiene que ver con tratamientos hormonales o tratamientos quirúrgicos para adecuar su sexo a su identidad de género. La letra I se refiere a personas intersexuales. Las personas intersexuales antiguamente se conocía como hermafroditas, que son aquellas personas que nacen con los órganos reproductivos de ambos sexos y a lo largo de su vida definen o no si es que tienen alguna identidad de género, lo cual me permite desarrollar el concepto de la letra Q, que es la letra que se refiere a las personas queers, que son aquellas que no reconocen géneros y simplemente viven y se expresan pensando que pueden transcurrir en su vida libre de identidades de género y de orientaciones sexuales. Por último vamos a hablar del signo más, que se refiere a que estas categorías que hemos definido no son todas las diversidades sexuales, sino que más diversidades son posibles y pueden ser visibilizadas de aquí en adelante. Ahora vamos a entrar, porque alrededor de todas las definiciones que acabamos de dar, se han construido mitos que es necesario desterrar para que las personas de la diversidad puedan ejercer sus derechos con igualdad. Durante mucho tiempo se asoció o se dijo que las personas homosexuales eran personas que tenían una enfermedad mental. Esto es completamente falso y la Organización Mundial de la Salud en 1990 sacó de su listado de enfermedades mentales a la homosexualidad, dejando por falso el mito que acabamos de describir. Otro de los mitos es el de crianza anómala. Esto se refiere básicamente a creer que una persona con una orientación sexual distinta a lo que se considera normal o una identidad de género distinta a lo que se considera normal, hablando allá de las ideas de normalidad, es producto de la crianza anómala. Esto también es completamente falso porque, como sabemos, personas de parejas heterosexuales pueden ser gays o lesbianas o tener una identidad de género diferente, y por otro lado también esto se relaciona al mito de que personas del mismo sexo podrían tener algún tipo de inducción en la crianza y estar involucrados en la orientación, cómo va a ser la orientación sexual o identidad de género de la persona que podrían criar. El próximo mito tiene que ver con darle características de femenino o masculino cuando la orientación sexual es diferente. Esto tiene que ver con los estereotipos de género que ustedes abordaron en la sesión 1 y cuando le damos
algunas de las características atribuidas a lo femenino y vemos que esas características están siendo parte de una persona que consideramos masculino, le decimos afeminado, y lo opuesto con una mujer cuando le decimos marimacho. Entonces, de nuevo, esto tiene que ver con poder romper con esas categorías y entender que las personas podemos ser todas las categorías que se enmarcan dentro de los estereotipos. El mito de que se disfrazan, esto se refiere a las personas trans que se dice que un varón puede estar disfrazado de mujer por la vestimenta o la expresión de género que tiene, y así también cuando varones trans se dicen que son mujeres disfrazadas de varones. Esto es completamente falso, ya que, como hemos abordado anteriormente, una persona puede tener la expresión de género que desee de acuerdo a cómo se siente identificado. Por último, vamos a hablar de hay el mito de que se cree que las personas de orientación sexual distinta o identidad de género diferente son más propensos a las ITS, cuando sabemos que las infecciones de transmisión sexual no discriminan y puede ser afectadas cualquier persona. Ahora vamos a abordar la ley 26743 de identidad de género. Esta ley es una ley del año 2012 que, producto de la lucha del colectivo trans, que buscaba que su derecho a la identidad fuera reconocido, y se sanciona finalmente esta ley, en donde el artículo primero reconoce el derecho a la identidad de género, y en el artículo 3 dice que cualquier persona puede solicitar la rectificación en su DNI, y para hacerlo existen requisitos. Inicialmente, cualquier persona mayor de 18 años puede acercarse al registro civil y solicitar la rectificación de su documento en virtud de su identidad de género. Y en el caso de las personas menores de edad, tienen que ser acompañados por madres, padres o tutores, y también en el caso de que las madres y padres o tutores no quisieran acompañarlo, se puede hacer un pedido ante la justicia, y con una orden judicial esto podría tramitarse. También se establece la confidencialidad. Esto quiere decir que solo van a tener acceso al acta de nacimiento originaria quienes cuenten con autorización, ya sea de la persona que ha hecho su rectificación o si no, con orden judicial. Por último, vamos a abordar el artículo 12, que se refiere al trato digno y que tiene que ver con nuestra función como agentes estatales. En este artículo dice que debe respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial niños, niñas y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad, a su solo requerimiento. El nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en ámbitos públicos como privados. Esto se refiere a que el derecho a poder cambiar el DNI y adaptarlo a la identidad de género autopercibida no significa que es obligatorio, simplemente es un derecho que tienen las personas, que pueden elegir hacerlo o no. Lo que sí es obligatorio es que nosotros, como agentes estatales, respetemos esa identidad de género. Es decir, que si una persona trans se presenta ante nosotras y no hizo el cambio en DNI, debemos preguntarle cuál es su nombre y registrarlo de la manera en que se autopercibe. Esto está establecido por esta ley, lo cual es un avance enorme en el respeto a la identidad de las personas. Como ya no nos queda tiempo, y nos vamos a ver en el taller en vivo a través de YouTube, dejo toda esta información para que podamos aclarar todas las dudas en el taller siguiente. Muchas gracias y los espero.